Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos tenido fallas, caídas y desde luego hemos cometido errores. Pero, ¿sabías que podemos aprender mucho de estas faltas? Quédate y a través de diferentes meditaciones que nos comparte el Padre José, aprendamos el arte de aprovechar nuestras faltas en esta sexta sesión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a una emisión más de este programa. Me da mucho gusto saludarlos, pero me da muchísimo más gusto saber que ya son parte de este programa que, como ustedes saben, hago con mucho cariño, apoyado con un gran equipo. Hemos estado hablando de el arte de aprovechar nuestras faltas. ¿Por qué? Porque muchas personas lamentablemente cuando cometen un error, una falta, se desaniman. Y la palabra desanimar significaría quitarle el alma, el ánima a algo. Por lo tanto, el que la persona esté muerta. Y un cristiano no puede tener esta actitud de muerto, de muerta, porque Cristo vino a traernos la vida. Y la vida tiene que ver con la lucha, con la esperanza, con la ilusión, con el querer cambiar las cosas, pero no con el quedarse caídos, con el quedarse desanimados. Por eso, en estos programas de El arte de aprovechar nuestras faltas, hemos llegado ya el día de hoy a la meditación número 11. ¿Cuál es el título de esta meditación? Caer no significa no progresar. Caer no significa no progresar. Y les recuerdo que para estos programas estamos siguiendo algunos escritos de San Francisco de Sales, a quien se le conoce como el santo de la amabilidad. Y no porque le haya sido muy fácil ser amable, sino porque tenía un carácter bastante fuerte, pero él, como a una bestia, lo fue dominando poco a poco hasta lograr lo que quería. ¿Cuántas veces habrá caído San Francisco de Sales? Muchas. Pero como logró levantarse, lo que hace en sus escritos es decirnos a nosotros, tú también lo puedes hacer. Por eso, meditación número 11. Caer no significa no progresar. Punto 1 de la meditación. Las caídas no siempre son señales de derrota final. Piensa un poquito, ¿qué deportista no ha perdido jamás una partida? ¿Qué luchador no ha sido vencido en alguna ocasión? ¿Qué corredor no ha tropezado y no ha caído? Lo importante es no darse nunca por vencido, no dejar de combatir contra el mal, contra nuestros errores, contra nuestras faltas. Y alguien diría, Padre, pero si las faltas son caídas graves. San Francisco dice que algunas caídas en pecados graves, con tal de que no haya el propósito de seguirlas cometiendo, ni se vaya uno a quedar como adormecido y tranquilo en ese estado, no impiden que progresemos. Si la persona se arrepiente, pide perdón e invoca la ayuda misericordiosa de Dios y no pierde el ánimo de seguir luchando por ser mejor, esas caídas no le van a impedir que siga caminando por el camino de santidad. Quizás la puedan detener un poco, la hagan llegar algo tarde, pero no podrán alejar a esa persona en su subida hacia la perfección. Y para que esto quede claro, te pongo el caso de la pecadora adúltera. San Lucas cuenta que cuando aquella pecadora le lavó los pies a Jesús con sus lágrimas y los secó con su cabello, el Señor le dijo al fariseo que se había escandalizado, a quien se le perdona más, amará más. Y esta es precisamente una ventaja que nosotros podemos sacar de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque hemos pecado mucho. ¿Qué ventaja? Aprovechar que se nos ha perdonado más que a otros para amar a Jesucristo más que otros. Y esto es un progresar en nuestra santificación. Así que podríamos preguntarnos,
¿Le doy gracias a Dios por las innumerables veces que me ha perdonado? ¿Le doy gracias amándolo cada vez más? ¿Cuántas veces? ¿Cada cuánto? Y si no lo he hecho, entonces, en lugar de dedicar mi tiempo a lamentarme y a estar contando mis males, lo aprovecharé para pedirle ayuda a Dios, darle gracias por su perdón y hacer planes para comportarme mejor en lo futuro. Para subir los peldaños de la escalera del progreso espiritual, lo que se me exige es no desanimarme, no cansarme de tratar de subir y, sobre todo, no dejar de pedirle ayuda a Dios. Recuerda que todos podemos hacer más, tú también, yo también. Ante las enormes dificultades que se nos presenten para ser mejores, se necesitarán más fuerzas, se duplicarán más fuerzas y decir, para esto nací, para progresar. Si creo que Dios puede ayudarme y si quiere ayudarme, veré resueltos problemas que parecían imposibles de resolver. Ten en mente que la palabra imposible es el refugio de los cobardes. La palabra imposible solo debe encontrarse en los labios de los que no tienen fe. Por lo tanto, cree que sí lograrás progresar en santidad. Atrévete a tratar de progresar y no dejes de intentarlo un solo día y vas a quedar asombrado, asombrada de los resultados. No seas de los que pasan la vida suspirando y llorando por resultados negativos del pasado. Por el contrario, tú debes ser de los que saben que la vida es demasiado corta para perderla en lamentaciones y tratar de aprovechar hasta el máximo tu tiempo, tus propias cualidades para progresar lo más posible en santidad. Decía Jesús, todo es posible para quien tiene fe. Punto segundo de la meditación de hoy. No darle entrada a la desconfianza, aunque nos sintamos miserables. San Francisco de Sales repetía, algunos me preguntan, pero si han sido muchos mis pecados graves y han durado por mucho tiempo, ¿qué hago? Les respondo, es verdad que en este caso las pérdidas para el alma han sido muy grandes, pero no son irreparables. Al obtener el perdón de Dios, conseguimos otra vez su santa amistad. Claro que se necesitarán mayores esfuerzos de la voluntad para evitar el daño, los efectos de nuestras malas costumbres, pero si aumenta nuestra confianza en Dios, aumentará también su ayuda. Ayúdate, que yo te ayudaré, nos dirá siempre Dios. Por lo tanto, no le demos entrada a la desconfianza por haber sido miserables, porque cuanto más miserables somos, más misericordioso es Dios con nosotros. Acuérdate de lo que significa misericordia, tener compasión del miserable. Y mientras más miserable sea una persona, más oportunidad se le presenta a Dios para demostrarle su misericordia. Si queremos amarlo, si confiamos en su bondad, nos va a suceder lo que decía San Agustín. Los miserables muestran sus enfermedades y su pobreza para motivar la misericordia de los que los pueden ayudar. Por lo tanto, cuanto más pobres y miserables nos presentemos ante Dios, más vamos a motivar su deseo de socorrernos. Hasta aquí la reflexión de San Agustín. También tenemos que subrayar este punto. Hay que cerrarle la puerta a la desesperación y a la desconfianza. ¿Qué significa esto? Que entre el temor y la tristeza por haber caído y porque podremos caer aún más, y la esperanza de ser perdonados y la confianza de que sí vamos a ser ayudados, debemos darle siempre muchísima mayor importancia a la confianza y a la esperanza y hacer a un lado a la tristeza y al temor. Cuando la gente le preguntaba a San Juan Bautista cómo debían prepararse para recibir debidamente al Salvador, él les decía, enderecen los caminos torcidos, los hoyos profundos deben ser rellenados. San Francisco de Sales decía que esos hoyos profundos que debían de ser rellenados son los abismos de tristeza y de desaliento que amargan el corazón ante el recuerdo de las faltas cometidas. Por lo tanto,
qué bueno sería rellenarlos con una gran confianza en la bondad divina y con una gran esperanza de que sí seremos perdonados por Dios. Y también de que sí vamos a ser ayudados siempre, cada vez que caigamos, en todo momento, por el Todopoderoso. De esto trata esta historia. Santa Thais, que había sido una terrible pecadora, le consultó a San Pafnucio qué debía hacer ante el recuerdo aterrador de sus pecados. Y el sabio le dijo: teme, pero espera. Tienes que tener temor de seguir ofendiendo a Dios porque Él perdona, pero no deja falta sin castigo. Pero debes esperar siempre en que Jesús no vino a buscar santos sino pecadores, y a buscar las ovejas perdidas. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas. En tu camino. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te contaba este diálogo entre estas dos personas, Santa Thais, una mujer que había sido muy pecadora, y San Pafnucio, uno de los monjes del desierto. Y ella decía: tengo tanto miedo, ¿qué hago por el recuerdo de todos los pecados que tuve? Y este hombre le insistía: recuerda que Jesús no vino a buscar santos sino pecadores, y a buscar las ovejas perdidas. Por lo tanto, más alegría le has dado tú, Thais, al convertirte de tu mala vida que 99 santos que no necesitan convertirse. Y si quieren vencer el temor con la esperanza, les recuerdo esta historia. En una ocasión le llevaron a un endemoniado a San Francisco de Sales para que le realizara un exorcismo. En estos ritos siempre tiene que haber una invocación a los santos para pedir su ayuda. Cuando en la letanía San Francisco mencionó a María Santísima, el demonio gritó: ¡Ah, María, María! Si yo tuviera a María, no sería un demonio. Bueno, aquí está la clave para tener esperanza. ¿Por qué? Porque bendito sea Dios que nosotros sí tenemos a María como protectora y defensora, y ella, nuestra Madre amorosa, nos hará pasar siempre de la desconfianza a la esperanza. María nos ayuda a hacer a un lado el miedo. Tercer punto de la meditación de hoy: aprovechar y sacar bien del mal. El no desanimarnos por las faltas cometidas no es sino la parte negativa de este procedimiento. Lo positivo es aprovechar cada falta cometida para dar un paso más hacia nuestro progreso espiritual. Así como los jugadores de fútbol, después de un partido en el que han sido derrotados, al analizar sus errores, pueden jugar mejor, también nosotros podemos sacar provecho de nuestras faltas. San Bernardo decía que el estiércol es podredumbre y es maloliente, pero el jardinero y el labrador lo aprovechan para obtener que sus plantas produzcan mayor cantidad de frutos y mejores flores. Pues así hace Dios con nuestras faltas. Las aprovecha para que obtengamos mayores frutos de santidad. Que hemos pecado, eso es tan asqueroso y repugnante como el estiércol. Que nos arrepentimos, nos humillamos y pedimos perdón al Señor, esas
esas son flores muy agradables ante los ojos de Dios. Con esto entendemos que nuestro provecho será grande si por una parte atacamos los pecados y sentimos hacia ellos aversión, y si por otra aprovechamos que Dios haya permitido estas caídas y sacamos de ellas todo el bien posible para progresar en humildad y en desconfianza de nuestras propias capacidades para resistir solos el mal. Para San Agustín había una verdad que lo llenaba de paz y alegría. Esta frase de San Pablo: todo redunda en bien de los que aman a Dios. Así lo expresa San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8. Pero decía San Agustín añadiendo algo más: todo redunda en bien de los que aman a Dios, aún nuestras faltas, porque ellas nos hacen más humildes, nos enseñan a estar más vigilantes y a ser más fervorosos. Por su parte, San Francisco de Sales decía: dichosas imperfecciones que nos hacen reconocer nuestra miseria, nos ejercitan en la humildad, nos hacen desconfiar de nuestras propias fuerzas, nos aumentan la paciencia y el número de nuestros sufrimientos nos hacen ser más cuidadosos en el modo de comportarnos y también nos llevan a suplicar con más fervor el perdón y la misericordia de Dios. ¿Por qué tenemos que odiar el pecado o tenerle aversión? Simplemente porque nos carcome como una polilla, y si lo seguimos cometiendo, aunque en lo exterior aparezcamos como buenas personas, en lo interior estaremos carcomidos como un árbol devorado por estos insectos que roen y carcomen. Aunque no lo parezca, el pecado destroza nuestros nervios, el hígado, el cerebro, daña la digestión. Lleva, por ejemplo, al cerebro a que no busque soluciones o formas de ser mejores, sino más bien a estar vegetando, y a la voluntad, ¿a qué la lleva? A ser más débil, y esto en una manera impresionante. Si queremos pensar en algo importante, debemos pensar en cómo ser mejores, cómo superarnos, cómo corregirnos. Hay que tener siempre presente y con mucha claridad que pecado ¿qué es? Todo aquello que destruye la familia, la salud, la naturaleza, las relaciones. Por lo tanto, el pecado siempre será negativo y te llevará a lo negativo. Por esto, si evitas el pecado, te irás asemejando, yo diría que a los ángeles. Primero a los santos y después a los ángeles. En cambio, si sigues pecando tranquilamente, te irás asemejando cada vez más a los demonios. La semilla que vayas sembrando va a indicar la cosecha que vas a recoger. Y si cultivas pecado, cosecharás corrupción. Ay, padre, pero es que yo he escuchado que Dios siempre es misericordioso. Bueno, yo creo que sí es misericordioso, pero para poder decir que Dios no castiga el pecado, tendríamos que quitarle muchísimas páginas a la Biblia. Piensa bien en esto. Porque Dios es misericordioso, ¿te vas a aprovechar de su misericordia para ofenderlo y seguirlo ofendiendo? Piensa en este ejemplo. Si tu mamá es buena y te perdona constantemente, ¿vas a utilizar este amor de tu mamá para ofenderla, para faltarle, para dañarla? Si tu amiga, amigo, pareja son muy buenos y te perdonan siempre, ¿te vas a aprovechar de este amor que te tienen para ofenderles, para dañarlos? Yo creo que no. Esto sería una injusticia y además una irresponsabilidad, porque responsabilidad es responder adecuadamente a lo que se te está dando. Si a ti te están dando un beneficio, te están dando amor, te están dando entrega, ¿tú qué tendrías que hacer? Fíjate cómo el pecado hace que te conviertas en lo peor, devolviendo mal por bien, haciendo que no te duela dañar u ofender a quien tanto te ama. Por lo tanto, no se trata de pensar en tus pecados como una victoria, porque hiciste lo que querías aunque hayas ofendido, sino más bien
como una caída, una tragedia, porque estás yendo en contra de tu perfección y porque estás ofendiendo a quien tanto te ama. Y esto significa progresar, tomar conciencia de que dejas de pecar por amor. Por eso, esta meditación número 11 se llamó Caer no significa no progresar. Y vamos a la meditación número 12. Su título es Aprovechar nuestras faltas para crecer en humildad. Punto número 1. La primera ventaja que se puede sacar de nuestras faltas es volvernos más humildes. San Agustín decía, ten cuidado para que no pierdas por orgulloso lo que ganaste haciendo buenas obras. Si los que van por el camino de la santidad se dedican al orgullo y a imaginarse que lo bueno que han logrado hacer es esfuerzo suyo y no un regalo gratuito de Dios, se salen del camino que lleva a la gloria del cielo y se pasan al camino que lleva a la eterna humillación. Por eso, San Pablo repetía constantemente, trabajen con temor y temblor por conseguir la santidad. Esto lo dice en Filipenses 2:12. Y explica luego por qué hay que obrar con temor. Porque el que hace que nosotros queramos obrar bien y logremos obrar bien es Dios y solo Dios. Y San Agustín continúa diciendo, cuidado, tienes que obrar con temor y hacerte como un valle profundo de humildad para que te rieguen las aguas de la gracia y de la ayuda de Dios. Porque si te conviertes en un monte alto de orgullo, te vas a quedar sin riego de ayuda divina, sin fruto de santidad y combatido por vientos muy fuertes de tentación. Así dice San Agustín, no te llenes de orgullo para que no te quedes estéril en obras buenas. Recuerda lo que dice el Salmo, yo estaba muy seguro de que nada me haría caer, porque me estaba ayudando la bondad y la fuerza de Dios. Pero cuando me llené de orgullo, Dios me quitó su ayuda y quedé en la miseria espiritual, y tuve que exclamar, escondiste, oh Dios, tu rostro, me quitaste tu ayuda y quedé desconcertado y derrotado. Salmo 29. Es como si la persona dijera, me volví seco, inútil y sin frutos espirituales porque con el orgullo me elevé como un monte muy alto. Me atreví a decir lo que solo Dios puede repetir, nada me hará caer. Y por mi orgullo perdí lo poco que tenía y me pasé del camino de la santidad al camino de la inutilidad. Por eso tenemos que repetir siempre la frase de San Pablo, trabajen con temor y temblor por conseguir su santidad. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
Señor, en este momento una pareja de esposos acaba de discutir. Ayúdales a comprender que las discusiones son algo normal en la vida de pareja, que es sano expresar sus diferencias y opiniones, pero también ayúdales a escuchar y tratar de entender las razones del otro y no cerrarse en su propio pensamiento. Ayúdales a ser tolerantes, pero sobre todo, haz que sus diferencias nunca terminen con el gran amor que se tienen. Amén. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros y profundizamos en la frase de San Pablo: trabajen con temor y temblor por conseguir su santidad. Con temor porque tan pronto nos llenamos de orgullo, podemos perder las ayudas divinas que estábamos recibiendo. Por eso tenemos que decirle a nuestro espíritu: alma, aún estás en tierra del pecado y de peligro. No te hagas un monte de orgullo porque te quedarás sin riego de gracia y ayuda divina. ¿Qué merecimientos tuyos te pueden haber traído la ayuda del cielo? ¿Cuáles? Solo eres miseria y pecado. ¿De qué te vas a enorgullecer? Todo es un don de Dios. Recuerda los favores del Señor uno por uno. Haz la lista. Por ejemplo, los que te recuerda el Salmo 103. Él perdona todos tus pecados. Él cura tus enfermedades. Él te llena de favores y de afecto paternal. Él satisface tus buenos deseos. Por eso no digas nunca: yo lo merecí. Tal éxito es el fruto de mis esfuerzos. Lo que debes afirmar será siempre: todo es un regalo de Dios y le tengo por ello un gran agradecimiento. No pierdas nunca la humildad. Segundo punto de esta meditación: un medio para atacar a un enemigo peligroso. Contra el orgullo hay unas ventanas que iluminan tus propias miserias, y esas ventanas son las faltas que continuamente cometes. Contra los ataques de orgullo hay que estar siempre bien armados, y pocas armas son tan hirientes para destrozarlo como las faltas que cometemos. ¿Por qué? Porque son como ventanas abiertas por las que entra la luz que ilumina y demuestra cuán espantosa es nuestra miseria. Cada vez que cometemos una falta, llega una iluminación al cerebro como de una ventana que se abre sobre una habitación oscura, y por allí penetra un rayo de luz sobrenatural que nos señala cuán débiles, mal inclinados, sensuales y malos somos. A propósito de esto, San Francisco de Sales comenta: cuando sientas llegar esta luz, no te desanimes, no te inquietes demasiado. Acepta con paz que somos más débiles y más mal inclinados de lo que hubiéramos podido calcular, pero no te pongas tan bravo o tan brava, porque el que hace que nos desesperemos es nuestro amor propio, que desearía que fuéramos perfectos para lucirnos y darnos el gusto de ser mejores que los demás. En cambio, la humildad pide perdón al Señor, hace propósitos serios de enmendarse y de evitar las ocasiones de pecar, y además se esfuerza por hacer actos contrarios a la maldad en la cual se cayó, y sigue adelante confiando en la bondad y en el poder de Dios. Cuenta la Sagrada Escritura que Sansón se encontró la quijada de un león muerto y con ello les propinó una gran derrota a los filisteos. Puede ser que para nosotros la quijada de león muerto sean nuestras faltas tan repetidas y humillantes, y que con ellas le logremos propinar una seria derrota al poderoso orgullo que nos quiere hacer aparecer siempre impecables y tan llenos de perfección. Así que en este punto tenemos que aprender que nuestras caídas nos recuerdan lo débiles, lo frágiles, lo limitados que somos, para que no crezcamos en el orgullo y sobre todo crezcamos más bien en la confianza en el amor de Dios.
Vamos ahora al tercer punto. Un remedio para no enorgullecernos de lo que somos. Dios emplea 3 clases de correcciones. La primera son las adversidades y sufrimientos para que recordemos que no somos dioses, sino personas limitadas. La segunda son las tentaciones que permite que nos lleguen para que midamos bien hasta dónde llegan las propias fuerzas y nuestras capacidades de resistencia, y también para que le demostremos al Señor que el amor que le tenemos sí es verdadero, aunque nos cuesta cumplir su ley. La tercera corrección son los pecados en los cuales Dios permite que caigamos y que nos obligan a reconocer la propia nada y nuestra miseria espiritual y a humillarnos. De estas 3 correcciones, ninguna ayuda tanto a no enorgullecernos como esta tercera, la experiencia de nuestras repetidas caídas que nos hace medir con humilde desilusión la pequeñez de nuestras fuerzas para resistir al mal. Y esta saludable corrección la emplea Dios aún con sus almas más preferidas cuando ve que corren del peligro de enorgullecerse por lo que no son ni pueden. Como la humildad encuentra sus más serios peligros de desaparecer cuando nos dedicamos a hacer el bien y a evitar el mal, la divina providencia nos deja caer en imperfecciones o permite que las antiguas inclinaciones perversas que teníamos levanten repentinamente la cabeza y nos inyecten el veneno de su atracción. ¿Para qué? Para que reconozcamos humildemente cuán grande es nuestra fragilidad y no confiemos en nuestras propias fuerzas para la lucha espiritual, porque somos mucho más débiles de lo que nos imaginamos ser. San Francisco de Sales dice: nuestro Señor permite que en muchos pequeños combates seamos derrotados, a fin de que nos humillemos y sepamos que si hemos resistido a ciertas tentaciones grandes, no ha sido por nuestras fuerzas, sino por la ayuda divina. Ten paciencia, porque si Dios te deja tropezar tantas veces, puede ser para hacerte comprender que si Él no te ayudara, caerías definitivamente en la esclavitud del pecado. Pero no te desanimes, continúa. Tienes que pensar, mi futuro está en manos de Dios. Él sabe muy bien los combates que se me van a presentar. No estoy a merced del destino ni en manos de la mala suerte o de la fatalidad. No nací para que los enemigos del alma me den bofetadas sin compasión continuamente y me arrastren por el suelo. Yo estoy construyendo el edificio de mi santidad, pero el arquitecto es Dios, y Él nunca se equivoca. A mí me toca trabajar en la construcción de mi perfección, pero mi jefe de obra es Dios, y Él sabe muy bien cómo me va a aconsejar y a dirigir. Al Padre Celestial que ha planeado mi futuro, le pido humildemente que yo no le vaya a estropear los buenos planes que tiene para mi vida. A propósito de esto, llega a mi recuerdo una imagen de la casa cuando era pequeño. Mi mamá tenía una Biblia y de esa Biblia nos iba leyendo constantemente algunos pasajes sobre la vida de Jesús, especialmente sobre sus milagros. A todos los hermanos nos llamaban la atención especialmente las láminas, las imágenes que nos presentaban a Jesucristo haciendo tal o cual milagro. Una de estas imágenes me llamó mucho la atención y se me quedó muy grabada. Yo le pregunté a mi mamá de qué se trataba y me dijo es una cananea. Yo no entendía bien, pero ella me fue explicando. En esta lámina, en esta ilustración, se encontraba Jesús con una mirada profunda, inquisitiva y hasta algo dura, y frente a él se encontraba una mujer sumamente maquillada, con mucha joyería, vestida con sus mejores ropajes, y era, esto es lo más interesante, una cananea. ¿Qué significa cananeo o cananea? Una persona no judía, más aún, una persona de un grupo que tenía hostilidad contra los judíos. Por eso se les llamaba paganos, porque adoraban a otros dioses. Sin embargo, esta mujer, aun cuando no era judía, buscó a Jesucristo. ¿Por qué razón?
porque tenía muchos años con un problema en la familia. ¿Qué pasaba? Su hija estaba poseída por un demonio. ¿A cuánta gente habrá ido a buscar esta mujer cananea? ¿A cuántas divinidades? ¿A cuántos santuarios? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, sin importarle que ella no era judía, cuando se enteró que él tenía el poder para quitar, para sacar, para expulsar espíritus inmundos, no duda y va a buscarlo. Y la escena se va a realizar en público. No lo busca en privado o en secreto, sino delante de toda la muchedumbre, y empieza a gritar: «Jesús, ten compasión de mí». Los discípulos se sienten avergonzados y desean que Jesús la atienda simplemente para despacharla. Y Jesús originalmente no desea lidiar con ella porque quería saber cuán sólida era su fe. Pero para platicar de esto regresamos en un momento. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, en este momento hay alguien que necesita ofrecer disculpas, pedir perdón por alguna mala acción, un malentendido o alguna omisión. Ayúdale a reconocer con humildad su error y a acercarse sinceramente a la persona ofendida. Ayúdale a comprender que, gracias a la humildad, muchas relaciones se salvan y que, con orgullo, todo lo construido se derrumba. Amén. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros, y les estaba contando esta historia de la mujer cananea, una mujer que se acerca a Jesús para pedir algo no para ella, sino para su hija. Jesucristo le va a contestar en una forma que cuando no entendemos se nos hace sumamente dura, palabras que no corresponderían a la imagen que tenemos de Jesús, porque Jesús le dice a aquella mujer: «Mujer, no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perritos». Estas palabras las tenemos que poner en contexto. No es que Cristo le haya dicho a aquella mujer que era un animal, no, era una forma de decir en aquel tiempo que había prioridad, que ante los perritos de la casa y los hijos, ¿a quién se tenía que atender primero? A los hijos. Jesucristo lo que quiere decir es: mi Padre me ha enviado al pueblo judío, que fue formado para recibir la salvación. Ya más adelante, la salvación se irá extendiendo a otras poblaciones, a otros pueblos, pero yo tengo que cumplir con lo que he venido a hacer primero. Sin embargo, aquella mujer insiste de una manera muy particular y muy sabia. Le dice: «Señor, yo entiendo que hay prioridades, pero en el caso de los perritos, ellos se conforman con que les lancen las migajas. Los perritos no dicen: denme de comer lo que le están dando a los hijos. Se conforman con las migajas». ¿Qué está queriendo decir aquella mujer? Jesús, yo sé que no soy judía, yo sé que quizás no merezco la palabra, el trato, los milagros que estás dando tú a los judíos, pero aunque sea una migajita, considérame lo más bajo si tú lo quieres, pero dame una migajita de tu misericordia, porque yo sé que una migajita de Dios se puede convertir en una gran bendición. ¿Qué le contesta Cristo a aquella mujer?
mujer, qué grande es tu fe. Y esto lo hace Cristo delante de toda la muchedumbre para que digan, ¿cómo es posible que a una pagana le esté ayudando? ¿Por qué? Pues porque Cristo también quería aprovechar esa situación para decir, el Hijo de Dios no ha venido únicamente a salvar a los judíos, sino a toda persona que tenga fe. De la cananea, ¿qué aprendemos? A rogar, a insistir, incluso a gritar cuando necesitamos ayuda. Todos tenemos que imitar a aquella cananea que no dejó de rogar a Jesús hasta obtener que a su hija se le alejara un mal espíritu que tenía. Tenemos que rogar a Jesús para que nuestro espíritu no sea atacado por esos 7 espíritus que se llaman pecados capitales: el orgullo, la avaricia, la envidia, la ira, la impureza, la gula y la pereza. Y además de estos, la inquietud y la tristeza. Lo que hizo que la cananea obtuviera lo que quería fue no cansarse de rogar. Vamos entonces a imitar también al abad que sucedió a San Antonio, que necesitaba que un discípulo suyo dejara la vida de pecado y empezara una vida santa. Y le dijo a Jesucristo, Señor, de hoy en adelante no voy a dejar de suplicarte ni un solo día, ni una sola hora, por esta conversión, mientras no logre que tú me concedas este gran favor. Y lo consiguió. El secreto es no dejar de pedir con fe. ¿Y qué hacer cuando caemos y caemos? Responde San Bernardo. ¿Dónde podrá hallar ayuda mi debilidad sino en las heridas de Cristo crucificado? Grita el mundo contra mí, estalla mi cuerpo en pasiones sensuales, me ataca el demonio con trampas infernales, pero no me desanimo porque Cristo viaja conmigo por los caminos de esta vida. Si cometo un gran pecado, sentiré profundo arrepentimiento en mi conciencia, pero no perderé la paz ni me llenaré de inquietud, sino que recordaré lo que dice la Biblia. Cristo fue herido para curar nuestras rebeldías, fue triturado por dolores para borrar nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, sus heridas han curado las nuestras. Isaías 53. Por eso, nunca voy a decir como Caín, mi falta es demasiado grande para que pueda soportarla. Yo sé que mis pecados son muchos, pero la misericordia de Dios es inmensa. Mis manos y mi corazón han pecado, pero las manos y el corazón de Cristo han recibido terribles heridas de hierros punzantes, y esas heridas curan las heridas de mi alma. Mi gran esperanza es la misericordia infinita del Señor. Yo nunca seré pobre en bendiciones mientras tenga confianza en Cristo, que es rico en méritos y en misericordia. Tengo conciencia de mis muchos pecados, pero recordaré lo mucho que mi Redentor sufrió por mí, y eso reavivará mi esperanza. Estamos llegando ya al final del programa, pero para subrayar esta meditación número 12, que consistió en aprovechar nuestras faltas para crecer en humildad, quisiera leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 21. Jesús sana a la hija de una pagana. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar, «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio». Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron, «Atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros». Jesús contestó, «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer se acercó a Jesús y, puesta de rodillas, le decía, «Señor, ayúdame». Jesús le dijo, «No se debe echar a los perros el pan de los hijos». La mujer contestó, «Es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos».
Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Mateo, capítulo 15, versículo del 21 al 28. Creo que tenemos que aprender mucho, como ya lo he dicho, de esta mujer cananea. ¿Por qué fue capaz de recibir un milagro de Jesús? Porque tuvo humildad, porque se humilló. No le importó ir gritando, no le importó que la reconocieran como pagana, no le importó dejar a un lado su religión o quizás ser señalada por sus paisanos, por los de su propio pueblo, por buscar a Jesucristo. A ella lo que le importaba era tener un milagro para su hija. Y vean qué maravilla de narración, porque no se nos menciona que Jesucristo haya ido a la tierra o a la casa de esa mujer. Simplemente le dice que esto se cumpla. Quiere decir que Jesucristo realiza un milagro a distancia, un favor muy especial para aquella mujer que pudo obtener la curación de su hija. Por eso, tendríamos que terminar este programa diciendo: si aprendemos a ser humildes, grandes cosas vamos a recibir. Por eso, las faltas nos recuerdan que no somos perfectos, que necesitamos de Dios y nos pueden ayudar a vencer nuestro orgullo y convertirlo en humildad. Agradezco a todos su presencia en este programa y les recuerdo que tenemos una cita en la siguiente emisión. Recuerda, amigo o amiga, que tú nunca estás solo. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, con un amigo, en la familia, en cualquier lugar, tú te encontrarás con Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre está contigo. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Sin duda que nunca dejamos de aprender. Y qué mejor si es para mejorar nuestra vida y relaciones personales. Entonces te invitamos a que el lunes sigas con nosotros en el arte de aprovechar nuestras faltas. Te esperamos. Tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.